Ya. Bueno, vamos 27. Vamos a preguntar. A ver, Angie. Revisamos qué cantidad de hidratos de carbono y qué número de porciones tenemos de hidrato de carbono en el pastel de merengue de limón. En 200 gramos. ¿Le dijo a mi chef? Sí, Angie. Ya, a ver. En 200 gramos sería 560, 78.2. Vamos a ver. $78.2, muy bien. ¿Cuántas porciones entonces de hidrato de carbono tendríamos? Todavía no calculo. Ya voy a calcular ahorita. Ya, vamos entonces. A ver, Cris San Martín. En el pan dulce, en 200 gramos de pan dulce, ¿qué cantidad de hidrato de carbono y qué número de porciones tenemos? A ver, en hidratos de carbono tenemos 101,8. Ya. ¿Cuántas porciones sería entonces? Del mío sería 3,12. Del mío es 6,78. Ya, entonces ustedes van a ir calculando eso como 6 porciones y media, o en el caso Angie Segura, 78.2. Sí, Dividimos porque ¿para cuánto dividiste? ¿Para 13 o 15? no, está mal. Para 15, 5.21. Ya, le dejamos en 5 porciones, estaría bien, porque el punto 21 quizás no hace la diferencia. Siempre recuerden, ¿no? Que ya si tengo, subo al inmediato superior, o si es que es un 5.1, 5.2, puedo dejarle en 5 porciones. Ya, eso voy a ir nivelando, digamos, en el día. ¿Para 13 o para 15? Realmente cuando tenemos personas que están dentro de un régimen muy estricto, vamos a mantener los 13 gramos por porción. Ya, el 15 nos da un poquito más de flexibilidad. La idea entre el rango entre 13 y 15 es porque justamente a veces tenemos estos cabitos que nos pueden permitir, ¿no es cierto?, ser un poquito más flexibles con las porciones. Pero ahorita podríamos mantenernos con ustedes no tan estrictos, vamos a dejarle en 15 gramos para que vayamos manejando ese promedio, ¿ok? Ya, vamos a ver, me ayuda, a ver, vamos a ver, Javi Toledo, el guiso de lentejas. Javi. Vamos, Kevin Verdugos, ¿nos puedes ayudar con el jugo de naranja? Vamos a ver, No me Javi. sale a mí el jugo naranja en el Fat Secret, pero estoy buscando ya. Guiso de lentejas. A ver, 37.4 nos dice gracias, el Edgar, y tenemos 3 porciones. 3 porciones de hidrato de carbono. ¿Cuál era el valor, Edgar, que nos salió? 37.4 para 15. Dos y medio. Ya, 2,5. Vamos a ponerle 2,5 ya. 2,5 porción. ¿Ya? Vamos, del jugo de naranjas, ¿quién tiene? A ver, bueno, Matías ya le pregunté hace un rato. Vamos a ver, Alex Liao. Tenemos el valor del jugo de naranja. Sí, chef. Ya. 20,8. 20,8. ¿Cuántas porciones? 1,4.
Ya, Sí, una y una. media. Ujú. 1,5 porción. Bien. Las galletas de avena. A ver, me ayuda. Vamos con Brian Beltrán. Y las galletas de avena, 100, en hidratos de carbono 137,48 Ok. ¿Cuántas porciones? y 9,17. Ya, 9 porciones. Estaría bien. Ok. Fíjense ustedes, muchachos, cómo en 200 gramos, el mismo peso de cualquiera de estos productos, la diferencia significativa que tenemos, ¿no es cierto? Si bien el jugo de naranja tiene un índice glicémico bastante alto, obviamente al ser una fruta, quizás esa porción y media, ustedes dirán, bueno, no es tan significativa, ¿no es cierto? Podríamos hacer consumo de este producto, pero recuerden que este producto es un hidrato de carbono simple, ¿no es cierto? Entonces, que quizás esa porción y media de hidrato de carbono se utilice muy rápidamente, ¿no es cierto? En el caso del guiso de lenteja, o sea, figúrense ustedes la cantidad o las porciones de hidrato de carbono, a diferencia de, por ejemplo, el pastel o el pan dulce que tenemos, ¿no es cierto? Incluso las galletas de avena que tenemos cantidades o porciones de hidrato de carbono muy altas. En el caso de las galletas de avena, si bien tenemos 9 porciones de hidrato de carbono en 200 gramos, yo no me voy a consumir 200 gramos de galletas en una sola comida, primeramente. Y segundo, que estos hidratos de carbono que tengo aquí los están dando la avena, le está dando los frutos secos quizás, ¿no es cierto? Las pasas, entonces puedo considerar esto como hidratos de carbono compuestos, ¿no es cierto? Igual en el caso del guiso de lentejas. Y ya los productos como el pastel de merengue de limón, el pan dulce y el jugo de naranja, quizás nos vayan a aportar, ¿no es cierto?, hidratos de carbono simples, entonces no se recomendaría el consumo de estos productos. Ahora, el hecho de que yo hayamos sacado diferentes productos, ¿ustedes qué dirían? ¿Recomendarían que, por ejemplo, o podría el diabético, en este caso Panchito, consumir una porción de pastel de limón? No, ¿Por qué? Mm, debido a que está hecho primeramente con har- alta cantidad de azúcares, aparte de lo que es harinas refinadas para Ya, poder hacer la parte. pero recuerden que yo en los 200 gramos tengo 5 porciones de hidrato de carbono. ¿Qué tal si es que yo bajo la porción? Ya está bien, no me voy a apostar chancha y voy a comer solamente 100 gramos del pastel de limón. ¿Cuántas porciones estaría consumiendo? 2,5, ¿no es 2,5. cierto? Ya. 2,5. Ustedes, quizás yo me quiero dar ese gustito, ¿no es cierto? En el momento del almuerzo y voy a colocar aquí el pastel. ¿Cuál era el que pusimos? El pastel de merengue de limón. ¿Ya? Si pongo aquí el pastel de merengue de limón y solo voy a consumir 100 gramos de este pastel, ¿ya? De hidrato de carbono yo estoy consumiendo, a ver, la mitad de 78, 39,10, y coloco acá solo en el caso de los hidratos de carbono, 39,10, ¿no es cierto? Estoy sumando 2,5 porciones de hidratos de carbono, sigo estando dentro de la recomendación. Quizás yo quiera comerme este pastel de merengue de limón y ya no voy a consumir la pasta porque la pasta me está aportando también mucho hidrato de carbono. Sigo nivelando, estoy en 44. ¿A qué voy con todo esto? El hecho de que este sea un hidrato simple, este sea un compuesto, este sea un simple, este sea un compuesto, al final todo esto se va a convertir en glucosa, ¿no es cierto?, en mi sangre. Entonces, la diabetes no hace diferencia entre el momento de considerar las porciones, ojo, no hace diferencia entre un hidrato simple y un compuesto. Para el organismo todo termina siendo glucosa. Entonces, el diabético, con esto quiero demostrar que no estamos nosotros prohibidos de comer este tipo de productos, ¿sí? Yo puedo comerme hoy en el desayuno un pan dulce y dejar de comer mi pan integral o tal vez mi avena, ¿sí?, que consumo todos los días y comerme un pan dulce. ¿Estaría bien o estaría mal? Si es que esto lo hago de forma muy esporádica,
no pasa nada. Yo tengo que considerar solamente el número de porciones que estoy consumiendo. ¿Para qué? Para que en el día yo pueda racionar, ¿no es cierto?, estas 12 unidades de insulina o estas 12 porciones de hidrato de carbono que yo estoy consumiendo en el día. Si yo a Panchito le doy ese pastel de merengue con limón, pero le doy la media porción que habíamos calculado, no le estoy dañando completamente su día de menú. Lo que tendría que hacer es ir racionando las porciones en todo el día, ¿no es cierto? Y si es que yo ya hago consumo de un producto que tiene alta cantidad o muchas porciones de hidrato de carbono, voy, ¿no es cierto?, trabajando durante el día, retirando ciertos productos para poder estar dentro de la recomendación. Lía me dice, sacamos 2,5 y en mí sale 2 porciones. Creo que alguien me dijo 2,5. Yo también había puesto 2 o 3 porciones, creo, Lía, al inicio, pero me dijeron 2,5 porciones. Esto va a depender de si es que dividimos para 13, dividimos para 14, dividimos para 15. Como digo, yo les recomiendo ahora, para ser un poquito más flexibles, vamos a dividir para 15, ¿sí? La porción vamos a establecerle en 15. Quizás yo podría darles una casuística, ¿no es cierto? Y en la casuística les diga que las porciones de hidrato de carbono que considero son de 13 gramos, entonces ahí tendríamos que considerar este valor para poder realizar la división, ¿ya? Ok. Bien. Ojo, entonces, miren, quiero dejar muy claro que la persona que está con un cuadro de diabetes, en este caso Panchito tiene diabetes, no sabemos cuál es el diagnóstico final que él tuvo. Nosotros estamos trabajando aquí en base a una recomendación, que en este caso son las 12 unidades de insulina que se recomendaron para Panchito. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que ir durante el día, ¿no es cierto?, estableciendo porciones de hidratos de carbono que tengan, ¿no es cierto?, una fuente importante de hidratos compuestos, porque obviamente estos productos son los que me van a ofrecer mayor cantidad, ¿no es cierto?, o periodos más largos de energía y nutrientes micro que son importantes también, ¿no es cierto?, en cualquier proceso nutritivo. Ahora, podríamos nosotros establecer quizás que de los 7 días a la semana, como normalmente se recomienda de forma esporádica que se consuma algún tipo de producto que tenga una fuente de hidrato de carbono simple o azúcar añadida, como el caso del pastelito de merengue, como el caso del pan dulce, ¿no es cierto? Se pueden utilizar estos productos dentro de las dietas, pero tendrían que ser de forma muy esporádica. Yo espero el fin de semana para consumir una porción de torta de chocolate, una porción de pay de limón, para consumir de pronto panes dulces, ¿no es cierto? Estos productos que son fuentes de hidratos de carbono simples. Ahora, el hecho de que yo tenga diabetes o Panchito tenga diabetes no quiere decir que no pueda comer estos productos, ¿sí? Hay que obviamente racionar o hay que hacerlo de forma esporádica, pero siempre lo más importante es considerar, ¿no es cierto?, las porciones de hidrato de carbono que él va a consumir en el día, ¿sí? Otra de las maneras que tenemos nosotros para poder identificar las porciones y no estar constantemente realizando este cálculo, nosotros nos dejamos guiar también por las manos. Ya recuerden, al inicio de la unidad 3, creo que fue, yo les coloqué un cuadrito, ¿no es cierto?, donde estaba el racionamiento utilizando las manos. Entonces, nosotros hacemos referencia dentro de la diabetes a que una porción de hidrato de carbono tiene más o menos el tamaño del puño. Ahora, esto cuando no tienen azúcares añadidas. Si, por ejemplo, yo me como una manzana, ¿sí? Una manzana normalmente tiene el tamaño de un puño, tiene el tamaño de un puño. Si es que yo reviso aquí, por ejemplo, el valor de los 100 gramos de manzana que tengo para mi desayuno, tiene 13.81 gramos, entonces quizás eso, ¿no es cierto?, me está contando ya como una porción de hidrato de carbono. Si es que yo quiero considerar, por ejemplo, cereales o guarniciones dentro de mis platos fuertes, lo ideal es que la cantidad tenga el tamaño de una taza o de un puño, ¿sí? Ahí podría yo estar considerando los 13 gramos, de 13 a 15 gramos de la porción de hidrato de carbono. Es otra manera de poder hacer referencia a las porciones. Ahora, esto del puño no va obviamente a
a funcionar en productos como las tostas o en productos como los panes dulces a los que se les agrega mayor cantidad de azúcar añadida. Ahí sí realmente tendré yo que sacar un valor, ¿no es cierto?, de hidratos de carbono y poder considerar las porciones de hidrato de carbono que tiene el producto. Que en el caso del pastel de merengue de limón que aquí vimos, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de que tienen cantidades o porciones, ¿no es cierto?, bastante altas y que no necesariamente, ¿no es cierto?, podamos hacer nosotros un diagnóstico a través de las manos. Esto de aquí, el puño, es una referencia para considerar porciones de hidratos de carbono que no tengan azúcares añadidas, ¿sí? Ya cuando tenemos productos con azúcares añadidas, yo recomiendo que realicen el cálculo del valor, ¿no es cierto?, de hidratos de carbono que tiene por la cantidad de azúcar añadida que se le coloca y desde ahí establecer, ¿no es cierto?, las porciones que tenga el alimento, ¿ya? ¿Queda claro esto de aquí? Creo que verán, ¿y por qué empiezo por esto? Porque el poder calcular estas porciones de hidratos de carbono para una persona con diabetes es quizás para mí lo más difícil que se tenga que hacer cuando calculamos calorías en los menús, ¿sí? Con las diferentes patologías. Para otras condiciones o patologías quizás vayamos a realizar solamente cálculo calórico y no vamos a ser tan específicos, ¿no es cierto?, en cuidar las raciones o las porciones de hidratos de carbono, porque no funciona así. Pero en el caso de las personas con diabetes, nosotros contamos las porciones de hidratos de carbono, ¿sí? Eso es lo que nos permite a nosotros mantener estables los niveles de azúcar en sangre, ¿ya? Y el hecho de que yo consuma hidratos de carbono simples como una opción tiene que realmente ser de forma muy esporádica. O sea, yo sí como torta de chocolate, yo sí como chocolates, yo sí como helados, yo sí como el pastelito de merengue con limón, yo sí como pan dulce, como todos esos productos chicos. En todos mis 10 años de diabetes, nunca me he eximido de comer esto, ¿sí? Sino lo que yo hago es contar las porciones de hidrato de carbono, ¿para qué? Para que estén, ¿no es cierto?, de acuerdo con la cantidad de insulina que yo me coloco, que yo utilizo 15 unidades de insulina en el día. Yo tengo que comer 15 porciones de hidrato de carbono, entonces yo decido, ¿no es cierto?, qué comer y en qué momento. Lo que sí tengo que considerar, y lo hago y soy responsable porque, ojo, el hecho de que aprendamos ahora a contar las porciones de hidrato de carbono no nos permite, no nos está dando como que una libertad de poder comer lo que yo quiera. No, tengo que ser consciente con mi cuadro de diabetes. Soy consciente con mi cuadro de diabetes cuando cuento las porciones de hidrato de carbono, ¿sí? Me alimento correctamente empleando dentro de mi dieta muchos vegetales. Me encanta la leche, consumo mucha leche, me encanta el yogur, porque son productos para mí que no pueden faltar, por ejemplo, en un desayuno. Yo sin leche y sin pan en un desayuno es como que si no hubiese desayunado nunca. La fruta también es un producto que tiene que estar presente, pero tengo que ir racionando, ¿sí? No puedo consumir lo que yo quiera, porque sé que esas 15 unidades de insulina me tienen que aguantar, ¿no es cierto?, todos esos hidratos de carbono en el día y que yo necesito mantener ese balance, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. No es que voy a eximirle completamente de ciertos alimentos a la persona con diabetes, sino que tengo que saber cuántas unidades de insulina ella se inyecta o ella necesita o ella está utilizando para yo poder establecer las porciones de hidratos de carbono en el día. Ahora, no sería recomendable, por ejemplo, que ustedes me den este menú que en este momento estaríamos estableciendo con el pastel de merengue con limón, con la manzana, con el jugo de naranja, con las galletas saladas, ¿no es cierto? Porque, ojo, recuerden, estamos nosotros dándoles solo hidratos de carbono simples. Yo tendría que cambiar como las recomendaciones que hemos ido dando, ¿no es cierto?, para que pueda beneficiarme de hidratos de carbono compuestos que vayan a generar esa energía durante largos periodos de tiempo y que además de eso yo le esté brindando nutrientes importantes, ¿sí? Entonces recuerden que nosotros como cocineros no estamos en el papel del médico o del dietista o del nutricionista. No podríamos hacer ese trabajo nosotros porque obviamente necesita mucha más precisión, necesita mucho más quizás estudio, ¿no es cierto?, para poder analizar.
Lo importante o lo que yo quiero destacar en estas clases es que nosotros aprendamos a contar las porciones de hidratos de carbono y que sepamos qué alimentos, ¿no es cierto?, podemos ofrecerles dentro de nuestra dieta y que quizás en algún momento podamos, ¿no es cierto?, durante los 7 días de la semana, los 2 días de que tenemos del fin de semana, podríamos ofrecerles un producto que sí tenga azúcares añadidas, pero que no vaya a alterar sus niveles de azúcar porque estamos, ¿no es cierto?, trabajando nosotros contando las porciones de hidrato de carbono. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta. De pronto Sí, resulta un poco complicado, pero hay que ir viendo, ¿sí? Hay que ir revisando, ustedes tienen que ir realizando también ejercicios. Ahora les puse el ejercicio de estos productos que tenemos aquí. Quizás las raciones, las porciones que tenemos de 200 gramos no son porciones que se consumen realmente. A veces podemos consumir más, podemos consumir menos, pero ya tenemos una idea de cómo, ¿no es cierto?, contar el número de porciones. Digan, a ver, ¿quién me iba a hacer una pregunta? yo, chef. En número de porciones se considera, dependiendo, por ejemplo, de los gramos que nos den, No, puede considerarse una porción de 200 gramos o son 200 gramos en 5 porciones. no, a ver, ustedes, lo más fácil para ustedes es, a ver, tengo el pastel de merengue con limón, 200 gramos. Tú cortas 200 gramos del pastel de limón, ¿no es cierto? Y tú sabes que en esa cantidad tienes las 5 porciones de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, si es que tú me dieras no 200, sino me das 100 gramos, entonces obviamente esto va a cambiar, va a bajar. Yo les puse una referencia aquí a ustedes de 200 gramos solamente para que puedan identificar la diferencia importante que existe de número de porciones entre uno u otro alimento, ¿sí? Porque es por efectos del ejercicio. Estoy dándoles cantidades similares, ¿no es cierto?, iguales para todos estos productos. Ahora, eso digo, quizás ustedes aquí no consuman del pastel de merengue los 200 gramos, sino solo 100 gramos. En el caso del pan de dulce, un pan de dulce normal tiene 60 gramos, ¿sí? En el guiso de lenteja quizás los 200 gramos sí consumen un almuerzo. Del jugo de naranja puedo yo estar consumiendo incluso no 200, sino tal vez 350 ml, que es gramos, que es una botella o es un vaso grande. En el caso de las galletas de avena me consumo 2, son 60 gramos, ¿sí? Entonces, estas son más o menos raciones reales de consumo de alimentos. Entonces, obviamente yo tendré que, según esta cantidad, como tenemos acá, ¿sí? Como tenemos acá las raciones, las cantidades. Entonces, según esta cantidad de producto que yo consumo, entonces tendré que calcular las porciones de hidratos de carbono, ¿sí? Pero yo ahora, por efectos del ejercicio, les había puesto los 200 para que ustedes puedan identificar la diferencia que existe en la misma cantidad de producto, ¿no es cierto?, pero diferentes fuentes, ¿sí? Entonces, por eso es que obtuvimos estos resultados. Obviamente, ya cuando ustedes realicen este menú diario, no le van a poner, por ejemplo, 200 gramos de galletas saladas, porque es una cantidad demasiado alta que no consumimos en una comida. Por eso aquí, por ejemplo, tenemos solo 30 gramos. Pero ya en 30 gramos vemos que tenemos más de casi 2 porciones, ¿sí? Entonces, es un poco para que ustedes vayan analizando, el ejercicio que les puse es realmente para que ustedes vayan analizando en base al mismo peso de producto, ¿sí? Y vean la diferencia significativa de porciones de hidratos de carbono que vamos a tener en estas cantidades, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Y las porciones, o sea, unidades de insulina, ¿cómo Las, se mide eso? las unidades de insulina siempre, o sea, obviamente una unidad es capaz de asimilar una porción de hidrato de carbono. Esta cantidad de insulina ya no nos compete a nosotros, ¿sí? O sea, para yo poder definir cuántas unidades de insulina Panchito, por ejemplo, tiene que suministrarse, realmente lo tiene que hacer ya el médico tratante, ¿sí? Porque necesitas tú realizar exámenes, ver en qué situación está la persona, en este caso Panchito, qué es lo que sucede, si es que está en sobrepeso, si está en obesidad, si es un diabetes 1, si es un diabetes 2,
¿sí? Pero eso ya no, nosotros no podemos suministrar. No, no es que viene la persona y dice, ah, ya, qué chévere, te voy a dar 15 unidades de insulina y vos puedes comer 15 unidades de porciones de hidrato de carbono. No, no funciona así. O sea, eso se tiene que hacer bajo ya una prescripción. O sea, eso ya es el médico tratante el que dice cuántas unidades de insulina se tiene que colocar. Incluso te dice si es que tienes que consumir o tomar algún tipo de medicamento oral, pastillas, ¿no es cierto? O qué tipo de insulina incluso tienes que tomar, porque hay personas que son resistentes a cierto tipo de insulina. Pero eso ya no nos compete a nosotros, chicos. O sea, hasta ahí no vamos a profundizar. O sea, ya gastronómicamente, eso nosotros no podemos realizar. Lo más que podemos hacer nosotros es saber a qué corresponde una porción de hidrato de carbono, ¿no es cierto? Y qué cantidad de insulina debería utilizar para poder asimilar estas porciones de hidrato de carbono. Pero de ahí nosotros poder definir y decir si esta persona tiene que colocarse esa cantidad de insulina, ya estaría mintiéndoles diciendo que nosotros podemos hacer eso. No, necesitamos un conocimiento mucho más profundo, ¿sí? Para poder hacer. Ajá. Ya, profe, Dice muchas Lía, gracias. profe, 1.4 sube el jugo de naranja a 1.5, disculpe, tengo esa duda. Vamos a ser un poquito flexibles con esto, vamos a tratar de manejar, por ejemplo, estos cabitos que tenemos, que pueden diferenciarnos. Por ejemplo, si tengo 5 porciones y el resultado es 5.2, ¿no es cierto? Cuando hago la división, quizás no es necesario que coloquemos 5 porciones y media. Si nos quedamos en 5 porciones estaría bien, ¿ya? Si es que ya tengo, por ejemplo, 5.8, entonces ya estamos más cerca de las 6 porciones, entonces quizás podríamos colocar una unidad más, ¿sí? Pero lo que pasa es que Lía me está poniendo un ejemplo, me dice, disculpe, dice, 1.4 sube el jugo de naranja a una porción y media. Creo que eso es lo que te entiendo, ¿no es cierto? No, porque todavía no estamos dentro. Sigamos manejando, digamos, los rangos. ¿Ya? Si fuera 1.5, quizás podríamos colocar en una porción y media, Lía. ¿Sí? Ya son cantidades muy realmente pequeñas que quizás no vayan a hacer una diferencia significativa, pero sí, como son datos numéricos, sigámonos manejando, que si es que sale, por ejemplo, 5.6, entonces ahí sí podríamos poner 5 porciones y media. Si nos sale menos de 5, o sea, 5 porciones, 5.4, podríamos dejarla en 5 sin problema, ¿ya? ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Que no sé, bueno, creo que no tienen otra clase, pero se nos va a acabar la sesión. Una consulta, chicos, quería pedirles de favor, la próxima semana tengo una tesis a las 9 de la mañana. Sí, a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Entonces quería preguntarles a ustedes tal vez si es que es posible que nos conectemos de 10 a 12, no de 9 a 11, sino de 10 a 12. Profe, no le escuché, ¿puede repetir? Que la próxima semana, el día viernes, tengo yo una tesis a las 9 de la mañana, que no podemos cambiar. En realidad, ya se me complica, quise cambiar, pero no es posible. Yo revisé el horario que ustedes no tienen más clases después de nutrición el viernes, entonces quería preguntarles si es que es posible que me ayuden, cambiemos el horario solo el próximo viernes de 10 a 12. Profe, lo que pasa es que yo tengo mate. Ya, de pronto no sé si es que podrían conectarse entonces el día jueves en la noche, que tengo con el otro grupo. Sí. Si es que alguien no puede, eso podría ser, porque vamos, igual estamos yendo a la par, estamos justo con los mismos temas y todo, entonces no me he atrasado ni me he adelantado con ninguno de los dos grupos, entonces pueden tranquilamente conectarse el jueves en la noche. Si es que no podemos hacerlo el viernes hasta las 12, ¿ya? Eso les dejo, chicos, por favor. Si es que alguien tiene algún inconveniente el día viernes, háganmelo saber, porfa. Ya les pido, de favor, la primera vez que les pido que cambiemos el horario,
porque realmente no puedo cambiar la fecha y el horario de esta tesis y se me complica porque no soy yo el único jurado, sino tengo 2 compañeros más que también están con disponibilidad a esa hora, entonces es un poco complicado cambiar, ¿ya? Entonces, si es que alguien tiene de pronto algún inconveniente, que me lo haga saber y podemos solucionar. Y otra cosa, les estoy dejando una lectura, asimismo está cargada ya en el CIB una lectura para que realicen. La próxima semana vamos a revisar sobrepeso y obesidad, entonces para que ya hagan lectura. Asimismo, yo durante la clase iré haciendo preguntas, no les voy a tomar una lección de todo el material que les suba, porque sería mucho trabajo quizás para ustedes estar todo el tiempo estudiando, pero sí revisen, hagan lectura porque yo les hago preguntas. Y lo más importante de esta lectura es que si es que ustedes no la realizan, es mucho más complicado seguir el hilo de la clase, ¿sí? Entonces les pido que puedan revisar ustedes la información, lean por favor, que la próxima semana ya vamos a entrar en tema de obesidad y sobrepeso, ¿ya? Eso para la próxima clase. Y el tema del cambio de horario, tengan presente por favor, avísenme cualquier situación si tienen algún inconveniente. Y este momento les voy a habilitar para que suban este ejercicio que hicimos ahora, ¿ya? Que lo suban durante el transcurso de esta y la próxima hora, porque realmente es un ejercicio que tenemos que hacerlo en clase. Entonces, ustedes tienen que comprender que estamos, si bien asistemos de forma online, no podemos dejar a que ustedes tengan todo el tiempo del mundo para poder realizarlo. Estamos haciéndolo ahora. Yo necesito que ustedes sean proactivos dentro de la clase. Entonces, cualquier duda, pregunten dentro de la clase. Entonces, yo espero que todos tengan sus tareas para poder subir porque es una actividad de la clase. ¿Ok? Bien. Eso, muchachos, digan. La próxima semana usted dijo que sí, es que podíamos de 10 a 12, ¿verdad? Sí. Claro, no, por mí no hay problema. Ya, Yo ok. estoy... Ya, si es que de pronto alguien tiene algún inconveniente, como digo, me hace saber. Ya me escribe y el resto voy a suponer que estamos todos de acuerdo. Ya, les pido de favor, eso es la primera vez y nada más. Eso, que tengan un buen fin de semana, chicos. Espero que hayan aprovechado y que les haya gustado la clase. Cualquier duda igual, me dicen nomás. De aquí con ustedes nos vemos desde el día lunes, obviamente, en las clases prácticas. Están cargadas ya las clases también para los chicos que no pudieron asistir. Les pido disculpas, quizás esta semana voy a ver si es que puedo mejorar el tema del audio para la clase la próxima semana, ¿sí? Sin embargo, bueno, ya la primera clase de la limpieza de los cortes ya la tienen lista. El tema del tratamiento de las aves también tienen en los videos todos para que revisen, por favor. Y nada, eso. Les deseo un buen fin de semana. Estudien, ¿ya? Y nada, pasen bien. Nos vemos. Gracias, chef. Hasta luego. Gracias, chef. Chef.